Muchas gracias. Ya, ahora sí. Bueno, esperemos a la Cata y empiezo. Nicolás, ya, ahora sí. Ya. Bien, ahora sí, ¿me escucha Nicolás y Catalina? Sí, profe. Sí, súper bien. Ya, voy a empezar. Bueno, la clase de hoy es una clase de mucha observación. Les preguntaba anteriormente quiénes estaban de celular, porque también puedo ir compartiendo los enlaces al WhatsApp, pero creo que va a ser un poco más lento todo. Entonces la idea es que les comparto la pantalla de las imágenes. Si lo ven bien, me avisan al tiro, y si no, me ponen en alerta para compartir al WhatsApp, ¿ya? La idea es observar e ir comentando. Vamos a revisar a ciertos directores que, más que entregarles, por ejemplo, fechas o datos tan concretos, me interesa que entendamos lo general, ¿ya? Lo general de la visión de estos directores, y va a ser una gran pincelada de ellos, ¿ya? Una gran pincelada. Por lo mismo les voy a compartir después videos, textos, para que ustedes de manera autónoma vayan completando toda esa información. ¿Les parece? Porque vamos a revisar 4 grandes autores, directores, y tienen una trayectoria muy grande que no alcanzaba para una clase. Bien, lo primero que necesito es que observen el siguiente video. Voy a compartir pantalla y me avisan si se ve. Bueno. Y si se escucha también. No sé si estoy compartiendo el sonido. ¿Pueden ver bien la imagen? Todavía no pongo play. Aún no, ahí aparece la imagen. Ya. Sí se ve la imagen. Y me avisan si se escucha. Sí, súper bien. ¿Pudieron ver todos? Sí. Ya. Ahora, comentarios. Lo que se les venga a la cabeza sobre lo que acaban de ver. Nada está malo. Todo nos va a servir, ¿ya?
qué pueden observar, qué elementos se pueden identificar, lo que quieran comentar acerca del video. Igual pensaba que era yo. Aló, profe, esta es la profe, Aló. esta es la profe, ahí llegó. Yo ya Ahí estaba, llegó. maldito ETR. ¡Yo me pegué! ¡No! Sí. Sí, Oh, ya. Y yo hablando sola, así esperando respuesta, dije, no hay respuesta. Ya. Es que aparte que no los veo, entonces no sé si tienen las cámaras prendidas o si es mi mala conexión que me hace no verles. Parece que soy yo. Ya. Bueno, lo que les decía era que... ¿Me escuchan bien ahora? Ah, ya. sí. Sí. Ahí Sí. sí. Lo que les decía era de que recibo comentarios, opiniones, es de observación, ¿ya? Nada está malo, es lo que observo del video. De eso se trata esta clase, ¿ya? Como observar, comentar, opinar, ¿ya? Yo personalmente observo, se ve como muy cinematográfico, como el hecho de que ay, la cosa, se me fue La cámara. la estructura que hay en el fondo está grande, gigante, como de un barco, si no me equivoco, ambienta muy bien y hay tantos personajes y se ve como en un plano muy, muy grande, muy general, entonces siento que se ve un poco cinematográfico, pero igual me perturba un poco la cantidad de gente que hay como entre los personajes y la gente que está tocando los instrumentos. Entonces, no sé, ahí como que eso me da, no sé, como que me disgusta un poco visualmente. Sí, Ya. de hecho, a mí me hizo acordar un poco a Los Miserables, en una parte con el barco, pero son muchas personas, no sé, igual me sacó un poco, pero eso. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Vamos, no se reste de opinar. Sí, a mí igual me sorprendió el tema como de lo grupal y a eso me llevó a pensar como en el espacio era muy grande, demasiado amplio y incluyendo la escenografía o lo que era lo del fondo, no sé si era escenografía o una pantalla, pero era todo muy, muy grande. Lo que igual me gustó mucho fue la iluminación porque da como a entender que era como en la noche, era como la luz de la luna, algo así, como que se notaba que era como a esa hora, como que estaba haciendo la obra. Y eso. Ya, entonces tenemos iluminación, cuerpo en movimiento, demasiados cuerpos en movimiento para algunos. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, yo, la Sí. orquesta, la música en vivo igual. ¿Me escucho bien? Sí, Bernie, te escucho Ah, bien. eso me gusta mucho y también a diferencia del el resto, pucha, a mí sí me gustó que hubiese tanta gente como que en mi cabeza jugaría así, pero Exponente. qué bacán en verdad. Y la grabación, pésima, pero, pero estuvo buena, me gustó. Sí, a mí me gusta que sea pésima porque es como muy el ojo del espectador, pues, o sea, me centré en el director que estaba como disfrutando y de repente ¡fa! Se abre de una y está todo así en inmensidad. Es como demasiado subjetiva la cámara. Sí. Gracias, Bernie. ¿Alguien más, chiquillas? Sí, igual quería decir algo. Eh, bueno, era como, al ver tanta gente, igual encontré que había harta diversidad, como integridad también, un poco de magnitud, amplitud, y igual como que de un momento me descolocaba, no sabía dónde mirar, pero igual había como relación, armonía entre las dos partes. Eso. Ya. Armonía. Bien. Y Entonces yo quiero... Es subjetivo igual. Habla. Felipe, y después Cata. ¿Ya? Ya. Quería decir que me recuerda a una obra que leímos el año pasado, pero no me puedo acordar cómo se llama. ¿Ya? No sé si alguien me puede ayudar a recordar el nombre, que es una obra que está situada dentro de una isla, donde los hombres están separados de las mujeres. Y Los ciegos. los ciegos. Me recuerda mucho esa obra, cómo están planteadas las personas sobre el escenario. Y eso. Ese era el comentario que quería dar. Gracias, Felipe. Ya, Cata, ahora sí.
Nada, iba a decir que es súper extraño, como llamativo, la forma en la que todos percibimos de manera diferente, porque para la Tania se vería armonioso y armónico, y yo como que encuentro que se ve muy poco armónico, como que está tan desarmado, encuentro yo, la cantidad de gente, pero claro, llega a ser, perdón Tomás, lo siento, llega a ser muy subjetiva la percepción que tiene cada uno. Sí, bien, chiques, esta pieza, eso sí es una versión contemporánea, es El holandés errante de Richard Gardner, que va a ser el primer director, autor que vamos a revisar. ¿Ya? Gardner es un músico. A ver, voy a la presentación. Voy a sacar mi cámara para no pegarme, ¿ya? Y avísenme si se ve bien. No quiero hablar sola de nuevo. Ya. Bien. ¿Alcanzan a ver? ¿Saben qué pasa? Que si lo presento en un 100% se demora la vida en cargar. Entonces, quiero primero saber si pueden ver bien eso, si se ve muy pequeño. Se ve bien. Ya. Entonces tenemos directores rupturistas. Y lo primero que voy a contarles es que todos estos autores que vamos a desplegar vienen del simbolismo. El simbolismo nace a fines del siglo XIX, es una teoría metafísica donde busca contradecir lo que en ese tiempo el teatro o el arte más burgués tenía en consideración, ¿ya? Aquí se basa netamente o busca un recorrido más espiritual, más metafísico. La idea es que trascienda lo mágico, que vaya mucho más allá de lo físico, ¿se entiende? Porque ellos como que afirmaban que este arte más burgués hacía que la gente perdiera este recorrido de desarrollo espiritual, ¿ya? Entonces por eso se empieza a generar como contrarrespuesta de la burguesía el simbolismo, donde la idea es que sea un arte que sugiera, que aluda, pero que no represente explícitamente lo que quiere decir. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. De lo que veíamos anteriormente era Richard Gardner, y aquí destaco el concepto de obra de arte total. Yo creo que ya lo han escuchado otras veces. Y lo que veíamos anteriormente era un poco de eso. Veíamos músicos en acción, veíamos una escenografía gigante, ¿cierto? Por lo tanto, había una propuesta de diseño. ¿Qué más podíamos ver? Músicos, escenografía, ¿qué más? Había una coreografía. Bien, danza, ¿cierto? Entonces tenemos música, danza, diseño o plástica. ¿Qué más? Iluminación. Iluminación. El canto también puede ser. Canto, bien. Una Y dirección. había una dirección, muy bien. ¿Qué más? Los cuerpos eran de actores, actrices, ¿cierto? Y además cantantes. Vestuario. Vestuarios, claro. Entonces, como dice ahí el punteo, es una unión de diversas disciplinas en escena. Richard Gardner postulaba en que el director tenía que colocar todo, como del bien hacer. Esta obra de arte total significaba mezclar todas las disciplinas en una sola pieza, ¿ya? Él trabajó mucho con el tema de la ópera, y eso mismo generó como, hablamos como de artes escénicas, ¿ya? Más que del teatro en sí, con Richard Gardner, porque fue más un visionario del tema de la ópera, ¿bien? Entonces acá les muestro imágenes de obras del mismo holandés errante, ya en versiones más contemporáneas, ¿cierto? Me dan un minuto. Bien, aquí tenemos otra imagen. ¿Y por qué hablo de Gardner? Y lo hablo de una pasada así como súper rápida,
porque fue el primero en instalar esta visión de obra de arte total. Y de acuerdo a esta visión de Gardner de obra de arte total, aparece Appiah y Craig, quienes estaban haciendo en distintos lugares, pero a la vez era como en paralelo, estaban haciendo una misma revisión del teatro, ¿ya? Ellos estaban trabajando por separado, pero tenían resoluciones, tenían ideas, conceptos escénicos muy parecidos. Y lo que querían ellos era atacar esta tradición de la teatralista, ¿ya? Como todo esto que estaba muy normado, tenían el mismo impulso, tanto Craig como Appiah. Por lo mismo, vamos a ir revisando ahora un poco de Appiah. No, perdón, les voy a mostrar un video. ¿Cómo lo hago para sacar esta barra? Quiero que vean este video. Si es que carga. Donde se hace una revisión de los 3 autores que vamos a ver ahora, que son Appiah, Craig y Meyerhold, ¿ya? Con ellos vamos a poder, va a ser un refuerzo para lo que les voy a hablar. Me avisan si se ve la imagen y si se escucha, ¿ya? Son 3 minutos. ¿Pueden ver la imagen? Sí, sí se ve. Ya, pongo play. En la actualidad, la escenografía, ya sea en cualquier espectáculo, ya sea teatral, circense o musical o televisivo, ha tenido un impacto esencial. Y no solamente es visual, sino que la escenografía nos ayuda a generar experiencias. Pero no todo siempre fue así. Recordemos que en el teatro, a principios del teatro, solamente se adornaban con los decorados. Posteriormente, en el teatro isabelino, se hacía el uso de nuestra imaginación y posteriormente, avanzando en el tiempo, se ocupaba en el teatro las telas pintadas para figurar cierta escena. Pero hubo un tiempo en donde 3 autores rompieron estos esquemas: Appiah, Craig y Meyerhold. Entonces vamos a comparar algunas imágenes de lo que ellos propusieron con actuales escenografías en nuestros tiempos. Una de las características de Adolf Appiah era establecer que el escenario debía ser tridimensional y de múltiples niveles. Ocupaba elementos arquitectónicos para el diseño escenográfico. Otro de los aportes es el manejo de la iluminación. Se enfatizan los altares y en general el sentido de lo horizontal. Edgar Gordon Craig, él rechaza la escena pictórica, o sea, las telas pintadas para representar algún escenario. En Craig también vemos el uso de líneas geométricas sobre las líneas verticales, el uso de los niveles, la luz y la sombra. Para Meyerhold, la concepción del teatro convencional consiste en que el público no olvida por un instante en que está en un espectáculo teatral. Los diseños del espacio escénico de Meyerhold consistían en marcos de paneles, plataformas unidas por peldaños, rampas y pasarelas, o sea, toda una maquinaria. Otra característica de Meyerhold son sus acciones coreográficas, el manejo equilibrado de color y sobre todo la denotación de elementos escenográficos que funcionan a manera de maquinaria y proyección. Y vaya que en muchos conciertos se nota esto. Pero también en el teatro. Es gracias a Appiah, Craig y Meyerhold que en la actualidad la escenografía ha aportado experiencias en el público y como parte también del espectáculo. Y fue gracias a que ellos rompieron en cierta medida en sus tiempos lo establecido por el teatro.
Bien. Veía hartos comentarios en el chat. Pictórica de la escenografía, y por otro lado también rompen con la escenografía naturalista, con esa escenografía que construye el mundo mediante la acumulación. Y ahora sí me escuchan. Ya. Veía hartos comentarios del video. Los fans. No había visto Kata, me encanta el simbolismo. Ya. Bien. Bueno, vamos a revisar un poco de Appiah, Craig y Meyerhold. Como decía el video, como que gracias a ello, a esta herencia, a esta necesidad de romper la tradicionalidad del teatro, nacen nuevas maneras y formas de llevar el teatro, no solo desde lo plástico, sino que vamos a ver que también desde la visión del director construyen roles nuevos para el director y para el actor, ¿ya? ¿Alguien quiere comentar algo del video anterior? ¿O seguimos? Seguimos. Ya, bien. Voy a compartir pantalla. Sigo acá. Bien. Bueno, Appiah, ¿por qué pasé por Gardner primero antes de pasar por Appiah? Porque Appiah era una especie como de fans de Gardner. Él estudió y veía toda esta metodología que tenía Gardner de un revisionista, lo puse yo en el sentido como de un historiador, en el sentido que estudiaba y quería llegar a representar lo mismo que postulaba Gardner. Él quiso representarlo, aunque fue fallido muchas veces, o la mayoría de las veces. Él busca objetar el elemento del fondo pintado. ¿Ya? Él indica, fue uno de los primeros en hacer una crítica de estos fondos del teatro clásico, si recuerdan, que es este fondo pintado que generalmente simulaban la naturaleza, ¿cierto? Appiah encuentra que esto es lo último que puede pasar al arte, entonces quiere derrotar esto del fondo pintado y desarrolla también el tema de la iluminación, porque en 1880 llega la luz eléctrica, entonces con eso le permite a Appiah empezar todo un descubrimiento en base de la luz, que no es algo meramente útil para que se vea bien una escena, sino que la luz empieza a tomar otro sentido, ya con volúmenes, con sombras. La luz también puede interpretar, la luz ayuda a la narración, ¿ya? Entonces aquí tenemos el fondo pintado que tanto odiaba Appiah, y lo que indicaba era de que, déjenme buscar donde tengo mi torpedo, bien, que en la escena, si bien se buscaba instalar, era imposible instalar elementos reales, por ejemplo, como un árbol, no podían poner un árbol, un río, ¿cierto? En consecuencia, lo que hacía el teatro era imitar la realidad, ¿cierto? Por medio de estos fondos pintados, ¿ya? Y esto, lo que él decía es que limitaba, que era muy vaga la representación, solamente al pintar un fondo. Al público no le daba la libertad de a lo mejor imaginar más, o llegar más allá que lo acotado que estaba este fondo. Y por lo tanto, también había una desproporción donde no se representaba el espacio del intérprete. Lo vemos a la vista ahí en la imagen. Hay una desproporción, primero porque no pueden estar, imposible que estén en ese bosque hermoso que podemos ver. Y hay una desproporción incluso con el piso, que inmediatamente te quita la ilusión que a lo mejor ese fondo pintado quería hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, él decía que un objeto, para que un objeto fuera plástico, armonioso, tenía que tener el componente una armonía en la decoración, tenía que haber una armonía en la decoración, ya quitó este telón pintado, ¿cierto? Pero tenía que haber una decoración que fuera armónica y que tuviera puntos de apoyo u obstáculos, como le llamaba él, para que el cuerpo que estaba en escena pudiera expresarse, ¿ya? El actor necesitaba un estímulo, un objeto
para que él pudiera expresar lo que quería hacer. Y además, el componente de la iluminación tenía que ayudar a que este cuerpo y estos objetos que estaban en escena trascendieran y se pudiera observar o apreciar la pieza como el director la quería. ¿Ya? Entonces acá necesito ayuda con la lectura. Vamos a ir un poco atrás en relación a lo que hablaba de los bastidores. ¿Quién me ayuda a leer ahí, por fin? Ya yo leo. Gracias. Dice, sin embargo, ¿son indispensables las imágenes que se acumulan en los bastidores? No del todo, ya que no existe representación alguna que necesite incluso una centésima parte de estas. Para notar bien esto, esas imágenes no están vivas, se indican en los lienzos como una clase de lenguaje jeroglífico y significan solo las cosas que quieren representar y todo lo demás, ya que no pueden participar en el real y orgánico contacto con el actor. Bien, ese texto es un poco para reforzar lo que decía anteriormente. ¿Algún comentario? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Que vuelvan los lienzos pintados? Los telones. Los El telones. telón, ¿o no? El telón pintado es parte también de la escenografía, ¿cierto? Y entonces, igual, pero, o sea, como que la escenografía, por ejemplo, un vaso, tomar un vaso, ahí está en un contacto real y orgánico, pero estando como atrás, como telón, ahí no está ese contacto, pero igual participa. Claro, Yo creo que ayuda igual, o sea, no sé, a mí me gustan las dos cosas, o sea, pero no por separada, sino que como que las juntaría, pero como no del todo, así, no un telón gigante atrás, pero como en algunas partes. Entiendo, Mauri. Eso. Yo le estoy mostrando esta mirada del 1800, o sea, muy antigua. hacer como un híbrido o lo que es ahora que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Donde se mezclan estas formas, acá eran tajantes, o sea, no lienzo, no pongo lienzo, ya a ese nivel, porque tenían que instalar su mirada, que es algo importante en la poética de un director, instalar la mirada, la ideología, ¿ya? Profe, dígame. Igual de lo que hablan es que, por ejemplo, la escenografía antes de esto cumplía como un rol único, ¿cierto? Como un rol de utilidad, y ahora adentrándonos más a esta poética más simbolista de la que estamos como empezando a hablar, lo que ellos buscaban era que el espectador le diera un sentido a lo que veían sobre el escenario, Claro, ¿cierto? sí, que no fuera netamente un decorado, sino que tanto para el actor fuera un estímulo de diálogo con estos objetos de la escena, como para el espectador abriera capacidades de imaginar, de interpretar o de unir, ¿cierto? Por lo que hablamos que este simbolismo es como netamente metafísico, espiritual, entonces tiene que haber creo yo, tiene que haber un espectador mucho más activo que el que simplemente se sentaba a disfrutar este teatro, ¿cierto? Vamos a verlo después con la mirada que tienen ellos incluso de cómo tiene que ser el actor en escena. Bueno, este texto es un poquito más largo, pero creo que da como con lo que quiero entregarles acerca de la visión de Apia. ¿Me ayuda alguien a leer? Yo leo. Yo leo. Ya. Lee tu amigo. ¿Puede haber alguna posible duda en nuestras respuestas? Preguntémonos lo que buscamos del teatro. Tenemos en alguna parte una bella pintura y afortunadamente no un recorte. La fotografía nos permite sentarnos en nuestro sillón y mirar todo el mundo. La tierra evoca las pinturas más fascinantes de nuestra imaginación y muy poca gente está tan desprovista de sentimientos que no son capaces de contemplar de vez en cuando un hermoso espectáculo natural. Un hermoso espectáculo natural. Venimos al teatro para ser testigos de una acción dramática. Es la presencia de los personajes en el escenario lo que motiva esta acción. Sin los personajes no hay acción. Por lo tanto, el actor es el factor esencial en la escenificación.
Es a Él a quien venimos a ver. Es de Él quien esperamos la emoción. Es por esta emoción por la que hemos venido. Por consiguiente, es todo un interrogante la de basar nuestro escenario en la presencia del actor. Y para lograrlo debemos tener el escenario libre de todo lo que está en contradicción con la presencia del actor. Gracias, Fernando. Entonces, Apia centra su puesta, por decirlo así, en la presencia del actor, como decía el texto, ¿cierto? Necesita un espacio libre para poder desarrollar su drama, por decirlo de una manera. Y ahora vamos con el elemento de la iluminación, que fue como un hecho... mi idea es como no repetir a lo mejor, si bien muchos tuvieron temas en común, vamos a poner a Apia como el que se contraponía a los telones pintados y el que trabaja la iluminación. Ya vamos a ir como, lo voy a hacer muy, muy básico para que avancemos también con los demás autores. Entonces, acá Apia indica que la iluminación es en sí un elemento cuyos efectos son ilimitados, y una vez que se libera, llega a ser lo que la paleta es para el pintor. Todas las combinaciones de colores se vuelven posibles, mediante reflectores sencillos o complejos, estacionarios o móviles, mediante obstrucciones parciales o mediante diferentes grados de transparencias, etc., podemos lograr modulaciones infinitas. De esta manera, la iluminación nos da medios para exteriorizar la mayor parte de los colores y formas pintadas libremente en los lienzos y distribuirlas dinámicamente en el espacio. Es decir, que la iluminación ya no queda como algo acá, sino que puede dar cuerpos, volúmenes, formas, ¿cierto? El actor ya no camina en mente de las luces y sombras pintadas, se sumerge en la atmósfera que está destinada para él. Los artistas dominan rápidamente el campo de esa reforma. ¿Ya? Para nosotros puede ser algo muy común el tema de la iluminación, pero vuelvo a decir que estaban en el 1800, donde recién se le empieza a buscar la utilidad de la iluminación. Apia fue la primera persona en llenar la escena con haces de luz, usando luces multidireccionales de diferentes colores y grados de transparencia. Era crítico con el hecho de que se iluminara un objeto con múltiples fuentes de luz, pues de esta manera no se generaban sombras y dicho objeto perdía su plasticidad. Podemos probar en un escenario, ¿cierto? Cuando estamos haciendo la típica planta de iluminación para preparar un examen, que cuando está prendida la guardia del Pedro es una cosa muy fome, pero cuando empieza a prenderse la mesa de iluminación y empezamos a probar, toma otro carácter, ¿cierto? Otra visión. Y hablo solo del teatro porque, por ejemplo, en el cine, si bien hay juegos, pero el teatro es el que ocupa la luz para narrar más que el cine, creo, en algunas ocasiones. O sea, se soporta o se tiene que soportar de la luz. En cambio, en el cine tenemos otro elemento, podemos salir a la calle, ¿cierto? Tenemos luz día, luz noche, luz natural. En cambio, en el teatro es un gran componente la iluminación. Bueno, vamos a pasar ahora a Craig. ¿Vero? Dígame. O sea, profe. Dígame. Es que, bueno, todavía que me digas, disculpe. Pero lo que pasa es que se me surgía la duda de que igual las poéticas, por ejemplo, de cualquier director o cualquier artista se van a ver igual ligadas a los recursos que tenga en su tiempo, po. O no, porque por ejemplo el director que estamos viendo ahora es el que, bueno, empieza a usar la iluminación de manera artística, pero eso igual va a los avances de la tecnología, porque por ejemplo ahora saco el ejemplo del club de lectura. Ellos al tener la tecnología ahora siglo XXI, poder hacer una obra en streaming era algo impensado hasta hace un par de años, po. Claro. Y entender que todo esto, o sea, la mayoría de estas creaciones nacen de una necesidad. Si bien nace de algo que aparece, como la luz, en el caso de Apia, en el club de lectura, el streaming y una pandemia, nace de la necesidad de narrar algo, ¿cierto? De decir. Entonces, como dice Fabián, se adecua a cada tiempo. Bien, vamos con Craig. Comparto pantalla de nuevo.
Profe, Dígame. solo algo cortito quería Sí, comentar. sí, chiquillos, siéntense libres de Apia, opinar. entonces Apia encuentra estos recursos lumínicos para llevar al espectador hacia un mundo más metafísico en la forma que él propone, ¿cierto? Sí, sí, A través de la iluminación. claro. Ok, ya, eso, sí. Bueno, vamos con Craig. Y él, si bien tiene... Dígame, Quería decir algo dígame. con prediccionario, que en el video se le mencionó que Apia era como un prediccionario, o no, que el escenario debía ser como prediccionario. ¿Se refiere como con predecir? Prediccionario, claro. Como que... Es que no netamente predecir, sino, a ver, ¿cómo podría decir la palabra? Como lo que decíamos anteriormente, el sugerir, ¿cierto? Que te diera un poco de más información que la del telón pintado, pero que tampoco te lo diera explícitamente, ¿ya? Como yo lo que pienso o reflexiono de acuerdo a lo que he leído es que juega mucho con el estímulo, que te estimule eso que está en el escenario, ¿ya? Bueno, Craig, después de 4 años de que termina la Primera Guerra Mundial, empieza este boom por el teatro. Nacen incluso, se tienen que construir nuevos teatros, pero era un teatro muy comercial. Después de las guerras, de las posguerras, y yo creo que ahora incluso después de la pandemia, va a haber como un destape donde la gente va a querer sí o sí ir a lugares sociales, y en ese tiempo el teatro era uno de los máximos lugares, entonces se abren teatros, y había que asegurar al público de acuerdo a esta demanda que había. Entonces Craig, en medio de esto, hace una crítica al teatro que se estaba ejerciendo, ejecutando en ese tiempo, y al trabajo del actor. Entonces, en ese tiempo, él busca hacer una innovación en la escena, ya que decía que el teatro estaba en una condición miserable, donde solamente servía o se estaba utilizando para generar dinero. Y ahí él empieza a hacer un diagnóstico de cómo se trabajaba el teatro, y ve que a cargo de una obra o de una pieza estaba el actor principal, que era como, además de actor, era como el administrador del teatro, y estaba el dramaturgo, ¿ya? Y el director de escena era alguien netamente auxiliar, alguien que asesoraba, apoyaba, qué sé yo, pero no se metía más allá de eso. Entonces él modifica radicalmente el rol del director, donde dice que el director tiene que tener un absoluto control de todo lo relacionado a la escena, ¿ya? Es como uno de los primeros en postular esto. Y ya que el teatro es una síntesis de elementos, de acciones, de palabras, de ritmo, etc., hay que tener un equilibrio de todos estos elementos para que exista la belleza. Es como la palabra en que podríamos definir a Craig es equilibrio, belleza, y vamos a ver otras palabras más. ¿Me ayuda alguien aquí a leer, por fin? Ya, yo voy a leer. Dice, según su concepción, el arte del teatro no se identifica exclusivamente con la representación y tampoco con la escenografía o la danza, sino que, por el contrario, es la síntesis de todos los elementos que componen el conjunto: la acción, las palabras, el ritmo, las líneas y el color. La acción es el espíritu de la representación, las palabras forman el cuerpo del texto, las líneas y el color constituyen el corazón de la escenografía. El ritmo es la esencia de la danza. Por lo tanto, el director de escena ideal es aquel artista que logra dominar los diferentes materiales con los que debe trabajar para conseguir una síntesis de todos ellos. Gracias, Cata. Ahí se refuerza un poco lo que estaba indicando, ¿cierto? Como tener un perfecto, o buscar una perfección de esta síntesis en equilibrio. Aquí podemos ver como pequeños bosquejos, ¿cierto? De la visión que tenían acerca de, esta se llamaba, ay, se me fue el nombre, era algo como la ascensión de la procesión nocturna, algo así se llamaba esta imagen. Bueno, él
siempre manteniéndose desde la crítica, ¿ya? Craig siempre desde la crítica dice que deberían existir leyes fundamentales del teatro, que en ese tiempo los directores y los artistas no tenían, porque solamente se dedicaban a ganar dinero, ¿ya? Era como la gran crítica que hacía él. Entonces, él dice que en el actor prevalece el culto a la personalidad, que la gente va a ver al actor como la persona. No sé si vieron en algún momento, yo siempre lo reflejo, es muy, muy básico mi relación, pero vieron teatro en Chilevisión, así como Pato Torres. Aparecía Pato Torres, todos lo aplaudían. Pato Torres era Pato Torres haciendo como distintos personajes, pero era un culto a la personalidad, ¿ya? O sea, era como el Condorito, pero del teatro, o sea, como que hace lo mismo. No deja de ser él. Y esa es la crítica que hace Craig, ¿ya? Que se hace el culto a la personalidad. Y que hay una búsqueda de efectos en el actor y que lo dominan las emociones. Habla de un Hamlet que está con los ojos, que se le modifica la voz, que se le agrandan los ojos, como que se desorienta incluso un poco de sí mismo, haciendo entender en ese tiempo que ese era el gran, como Pava Cuñán. Exactamente, podríamos hacer un poco de ese civil, Nicolás. Claro, Pava Cuñán sin filtro, no la puedo ver en otro lado. Soltera otra vez, es la misma sin filtro, no sé, ya, bueno, lo dejo ahí. Si a alguien le gusta Pava Cuñán, me perdona. Entonces los actores solo se limitaban a mostrarse y eran un instrumento, un mero instrumento de lo que escribía el dramaturgo, ¿cierto? O sea, obedecía la orden de mostrar lo que había, se salía de madres con su emoción, ¿cierto? Y lo hacían más que nada por el halago, pero no desde un razonamiento como intérprete. Esa era la crítica que hacía Craig. Entonces, habla de este actor de efectos, lo puse aquí, actor de efectos, ¿cierto? Donde centraba su acción en la emoción, se dejaba llevar por la emoción, por la pasión, y estaba a merced del público, muy entregado en sí. Pero él dice que el actor debe llevar el cálculo, tiene que tener un cálculo, tiene que tener un equilibrio entre su inteligencia y su voluntad. Era importante, la inteligencia no lo vemos del que sabe más, sino que la inteligencia es el que puede, el actor inteligente, por decirlo así, es el que puede ir equilibrando su emoción con su acción, ¿cierto? Dígame, Cata. ¿Quién es quien dice esto? Craig, estamos hablando solo ya, seguimos con, ya. Sí, seguimos con él, ¿ya? Entonces dice que quien crea el arte es por su inteligencia y por su voluntad, ¿ya? Es la manera de, la inteligencia, el cálculo es la manera de controlar esta escena, porque quien lo ignora, según Craig, es un mediocre, ¿ya? Esa es como su visión, ¿ya? Entonces el actor ideal, podría decirse de una manera, es quien posee, perdón, y ahí dice, debe imaginar qué va a producir, ¿ya? Tanto el actor como el director tiene que visualizar, proyectar lo que quiero producir, lo que quiero hacer, más que dejarse llevar o no razonar, como él criticaba en caso del actor, ¿ya? Entonces debe poseer sus recursos naturales, que es su cuerpo, y la inteligencia. Indagará las profundidades más ocultas de su mente para descubrir lo que se encuentra en ella, para luego llevarla a la esfera de la imaginación, en la cual se pueda dar vida a los símbolos que, sin revelar las pasiones desnudas, hablen, no obstante, de ellas con claridad, ¿ya? Aunque él dice que es imposible llegar a este equilibrio, destroza totalmente después su teoría. Bueno. Y aquí es donde les voy a dejar una tarea. Anoten Super Marioneta. Vamos a conversar en la próxima clase, aunque sea unos 10 minutos, de esta visión que tiene Craig de la super marioneta, ¿ya? Si ya lo escucharon, pero me gustaría que indagaran un poco y que hiciéramos como una conversación en base a la super marioneta. Bien, voy a avanzar
después de Meyerhold vamos a hacer un descanso, ¿les parece? Porque ya van a ser la 1. Y yo estaba atacada pensando que no iba a alcanzar a mostrarle todo. Bien, vamos al final con Meyerhold. El último de estos, ¿se acuerdan del video que vimos al comienzo? Appiah, Craig, Meyerhold, ¿ya? Entonces, no, vamos a ir con Meyerhold al tiro. Voy para allá. Meyerhold, él empieza a hacer una revisión más en detalle en relación a la puesta, donde indica que el intérprete, primero, que para que haya una pieza, para que haya una construcción artística, tiene que haber una ideología de base, ¿ya? Tiene que haber un pensamiento de base para poder crear. Que eso ahora podríamos decir, obvio que tengo que tener un discurso cuando voy a actuar o cuando voy a dirigir, pero recordemos que en ese tiempo el teatro burgués, sobre todo, era un teatro de mera entretención, ¿cierto? Era muy Pato Torres. Entonces, tenía que ser un teatro que dijera más, que tenía que tener una ideología. Y llegar a las raíces de las que brotó la pieza, ¿ya? Es decir, voy en mis adentros, metafísico, más allá de lo espiritual, de lo que quiero decir, ¿cierto? No olvidando esa raíz de por qué me pulsó esto de crear, ¿ya? Teniéndolo ahí en consideración. Él decía que el actor, en el caso del actor, aquí había Meyerhold tenía mucho esta concepción de la música. Tanto Appiah, Craig eran directores, actores, escenógrafos. Meyerhold también tenía mucho la noción de la música, ¿ya? Vamos a ir haciendo el símil entre Meyerhold y el director de música, por decirlo de una manera. Entonces decía que el intérprete tenía que tener nociones de tiempo, además de nociones en el sentido del ritmo, de las melodías, qué sé yo, de los matices. Él se refería a la noción de tiempo de que, por ejemplo, el intérprete cuando estaba con su monólogo, si se demoraba 20 segundos en decir tal frase, no tenía que alargarse como pasaba anteriormente de estos actores protagonistas, ¿cierto? Que solo querían el halago, donde empezaban y podían estar horas improvisando, ¿cierto? Una escena, sino que tenía que tener el timing e ir viendo cómo reaccionaba el público y que no demoraran más que eso. Entonces el actor, que en ese tiempo se mandaba mucho solo, por decirlo así, o no dialogaba con otras partes, necesitaba un organizador para su tiempo, para su misma representación, ¿cierto? Y ahí donde él indica que el director y el actor tenían que acordar la puesta, tenían que tener un mismo sistema de trabajo, como ir en un mismo lenguaje. Y él es el que decía que no había que conformarse con lo primero que se veía en el espectáculo, no había que conformarse con el estreno, por decirlo de una manera, sino que siempre tenía que tantear la reacción del público, el avance que tenía cada función. Y él decía que había que empezar a ensayar entre comillas, después de las 100 funciones. Ya cuando estaba la pieza lista, después de las 100 funciones, ahí recién había como un procesamiento de esta pieza, ¿cierto? Ahí empezaba a correr el engranaje y ahí ya había que empezar a hacer modificaciones, seguir una constante búsqueda. ¿Profe? ¿Pero eso era un decir o efectivamente hacían No, 100 funciones? era un decir en el sentido de que, o sea, ellos eran también eran súper literales, pues, entonces a lo mejor él quizás, pues, o sea, decía, ya no, creo que las 100 funciones así tal cual, pero yo creo que se refería como a después de harto tiempo de funciones, de cancha, de terreno, seguir cambiando, modificando la pieza, ¿ya? Y tenía que indicar el director y ver si es que el actor se desviaba de esta idea fundamental. Eso era muy importante, que no se perdiera como esta esencia. Y el actor, bueno, ahí pongo director músico, que era esto que les hablaba yo, como muy el director como de orquesta, ¿cierto? El que veía los tiempos, los ritmos, tanto de la pieza completa como de la pura actuación del intérprete, qué sé yo. Y la escucha. Cuando coloco la escucha, quiere decir que el director tiene que estar como en una constante atención,
entre el intérprete, el público, ese diálogo que se genera en ellos, el diálogo que él como director genera con el intérprete y con lo que ve de reacción del público. ¿Se entiende? ¿O estoy como muy enredada? ¿Ya? Un monitoreo constante. Eso era como lo importante que decía el... De hecho, él empieza como a tener métodos de trabajo del director, se va muy en el detalle del trabajo que tiene que hacer este director. Arma maneras triangulares de llevar el espectáculo, como el autor, actor, director, espectador, ¿cierto? Quien es el último que percibe la pieza completa, hace una configuración lineal, ¿cierto? Entre el autor, que para nosotros ahora es súper básico, pero es que el autor tiene que pasar por el director, la mano del director tiene que pasar por el actor para llegar al espectador, que para nosotros es ahora como algo muy obvio, pero él lo empieza ya como a instalar, ¿cierto? Y otro punto importante que habla Meyerhold es acerca del movimiento. Recuerden que Meyerhold, y ahora no me voy a ir en detalle porque lo van a ver o lo vieron en la actuación, es el que habla sobre la biomecánica, ¿ya? Sobre el cuerpo en movimiento, estos pasos, y ahí se despliegan un montón de estudios, ¿cierto? Hay muchos videos de la biomecánica, véanlo por favor, porque va a ayudar mucho a entender estos conceptos del movimiento. Dice que el movimiento es el medio más poderoso, ¿cierto? Es más importante incluso que los otros elementos teatrales. Él coloca el movimiento, el cuerpo en movimiento como algo más importante que la luz, y ahí no, como que pasan a segundo plano, incluso los vestuarios, incluso la escenografía, los fondos, ¿ya? Y dice que el movimiento permite al actor informar su pensamiento y sus impulsos, como que también empieza a entrar un poco en el desarrollo del hacer del actor. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta u opinión hasta ahí? Porque necesito que hagamos un descanso. ¿Alguien? ¿Algo que decir? Porque ya nos queda después un cachito nomás. ¿Algo que comentar? ¿Habían visto ya acerca de algunos de estos directores en otros ramos? ¿Qué habían visto? Estoy repitiendo lo mismo de otros años. En movimiento, profe, vimos un poco una pincelada de Meyerhold. El profe Pino nos mostró como los videos, esos videos que mencionó, de los ejercicios que tenían, y que tenían cada paso tenía como un paso sistemático, y se iba como dividiendo en procesos hasta llegar a cierto punto. Bueno. Y era increíble como, no sé, los cuerpos de los actores que practicaban como este método, tenían la media presencia, y los movimientos igual eran complicados, requerían harto condicionamiento físico. Eso. Era como toda una secuencia de movimientos que tenía como antes de moverme, respiración, decir, es como es hermoso, pero es un estudio. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? Como les dije al inicio, es una pincelada así, pero gigante. Les voy a compartir material por si quieren adentrarse. Profe, dígame. Más que una duda, una consulta. ¿El Power que está subido en el Moodle, o lo puede subir el Moodle como para transcribir lo que tiene? Lo voy a subir, ¿ya? Voy a subir eso, voy a subir los videos que les compartí ahora, incluso el primero que perturbó a algunos. Voy a subir todos estos videos para que se puedan reforzar, ¿ya? No, sí, todo el material va a estar arriba. ¿Algo más? Creo que Meiningen igual habla como de ser muy detalloso con la decoración. No sé si a él no le gustaba también las telas pintadas, pero igual hablaba como sobre la presencia del actor, los movimientos que tenían que hacer con relación a los que estaban en el escenario, la iluminación igual, que para transmitir como una sensación
calor o de frío o de ambiente. Pero no sé si era mi... Sí, gracias Fernando. Sí, o sea, existe una crítica como les perturbó a ustedes ver tanto, como tan rimbombante todo, que lo tiene mucho la ópera, incluso hasta ahora. Y por eso muchos directores teatrales odian la ópera, como otros la aman e incluso juegan con ella, como lo vamos a ver más adelante. Pero sí, pues se hace mucho esa revisión, esa crítica, ¿ya? Chiques, les sugiero que ahora, cuando hagamos esta pausa, estuve conversando con la profe Arlet el otro día, hagan una pausa visual, ¿ya? Estamos mucho rato en la pantalla, entonces cuando estemos con la cámara apagada, despéguense incluso del celular, cierren los ojos, mantengan los ojitos cerrados, roten su vista, traten de mirar un punto a lo lejos, ¿ya? Humectar la visión y descansar, es importante, ¿ya? Así que eso, tomen agua, descansen. Y son las 1:10. ¿Les parece que a las 1:15? Porque ya me queda muy poquito que mostrarles y de ahí comentamos el final de la clase, ¿ya? Ya, chiques, a descansar un momento. Fabián, ¿me escuchas? Vamos a Sí, hacer que se me cae. un receso hasta las 1:15, ¿ya? Ahí volvemos Ah, con ya, bacán. la parte. Ya, vale, gracias. Ya.
Ya, chiques, ¿están todos? Sí. Sí. Ya. Bueno, siguiendo con esta dinámica de observación, les comparto la siguiente pieza. Profe, una consulta. Dígame. Recién, bueno, antes estaba hablando sobre Wagner ¿Ya? y dijo que Apia como que quería llevar a cabo un poco sus ideas. Sí. Wagner era un dramaturgo, no tanto así director, no llevó Era más a director, concretar. al revés, Fernando. Era más director que... Gardner estaba muy centrado en la ópera, más que al teatro. Entonces Apia busca como tratar de desarrollar estos mismos conceptos que empieza a decir Gardner en cuanto a obra de arte total y qué sé yo. Y él es como un fan, como decía anteriormente, en el Claro, sentido que busca lo que le lleva al replicar. teatro. Claro, claro. Ah, ok. Y ahora sí más. Vale, Ya. vale. Bien, observen esta pequeña escena. Nur wenn's sieht. Soll ich meinen armen Augen trauen, wo selbst die Sonne nur, wenn's klar ist, sieht. Mit Tränen, lieb, machst du mich listig blind, dass nicht mein Scharfblick deine Fehler findet. 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 Deine Fehler. Als einst der Liebesgott entschlummert war, lag neben ihm sein Herz in Flammen brannt. So fand ihn eine keusche Nymphenschar, die schönste Stahl mit jungfräulicher Hand. Den Brand, der schon Legionen Herzen hier verzehrt hat, die sein heißer Atem traf. So hat den Marschall flammender Begier entwaffnet eine Jungfrauenhand im Schlaf. Sie löscht den Brand in einem Felsodan, der steht nicht von der Liebe Glut erwärmt. Als Heilquell manches Leiden lindern kann, nur ich in Liebesdiensten abgehärmt. Fand dort kein Heil, doch Liebe sei ich lässt. Quellen glühen, sie aber kühlt kein Ei. Als einst der Liebesgott entschlummert war, lag neben ihm sein Herz in Flammen brannt.
¿Comentarios? En música en vivo, banda en vivo. Ya. A ver, como que hay una, no sé, al principio cuando aparece esta niña en bicicleta, uno va yendo hacia un lado y otro hacia otro lado. Hay una como contraposición. Tienen como un aspecto así de muerte y después aparece este como angelito. Eso. Yo quería agregar que, que como que a medida como que me daba cuenta de lo que usted explicaba de los directores que querían lograr, como que lo pude ver. ¿No? Me parece muy interesante la propuesta estética de cómo explicaba Fernando esto como de estos personajes que al principio que eran tonalidades grises, entonces son como tonalidades neutrales. Entonces se cierra, se va y aparece este ángel que resalta porque está en blanco con un escenario en blanco, un escenario negro, y me parece como increíble que está como, siento yo que está todo justo preciso, porque ejemplo igual yo me podía decir, pero igual podía tener una ala más grande o de otro diferente material, pero igual decía no, porque siento que las alas como están hechas están justo y necesarias porque no estorba, no dificulta al actor el movimiento, y tampoco es como que hace el espectador que esté como fijamente viendo como las alas, sino que se fija simplemente en el personaje. Y me parece increíble porque como que yo igual como estudiando la semana como de descanso, bueno, algo como básico que uno de las tres, el personaje tiene 3 pies: la caracterización, el vestuario y obviamente el intérprete. Entonces, viendo este como clip, como que pude como apreciar eso, y como que también me gusta como esta como propuesta más arriesgada al caracterizarse y el vestuario. Entonces me dieron ganas de ver más. Eso. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, les presento a Robert Wilson, un capo. Bueno, este director es uno de mis favoritos igual. Tuve la fortuna de verlo coincidentemente. Fui a un Santiago 1000 que iba por una especie como de reemplazo, y dentro de las obras que teníamos que montar podíamos ir a ver otras, y ahí me encontré con él. En ese tiempo no tenía idea de lo grandioso que era, lo vi actuar, y quería compartirles como desde mi fanaticada a este director. Es director, escenógrafo, actor, contemporáneo. Desde los 60 en adelante comienza a hacer un revuelco en su manera de mostrar el teatro. Fusiona, aunque en un tiempo se aborrece, pero fusiona la ópera. También es director de ópera, además de director de teatro, y en el teatro muestra muchas escenas de ópera, que después les voy a compartir, si es que alcanzamos, ¿ya? Y él se dice que es el director del teatro de las imágenes. Él tiene como propósito la visualidad, ¿ya? La visualidad es su dominante en su trabajo. Y son escenografías, como podíamos ver ahí. En el inicio se ven estos dos personajes, ¿cierto? Con una escenografía, un fondo gigante, hermoso, y después va algo tan minimalista como un fondo negro donde se destaca solamente al intérprete, que era un poco lo que decía Nicolás, ¿cierto? Entonces ya te va mostrando diversidad de dimensiones, y es adverso toda esta escenografía al naturalismo. Nada de eso era naturalista, ni el maquillaje, ni siquiera los textos, ni siquiera cómo enuncian los textos. En la mayoría de sus obras no va a ser como, hola, ¿cómo están? En muchas obras ni siquiera hay un texto. Y tiene un teatro que no aspira a dar respuestas, solamente a situarte en el lugar. Yo cuando fui decía, estaba así como maravillada, porque después les voy a mostrar imágenes de la obra que vi, que era como, estoy en un cómics, o estoy viendo una obra. Era todo muy, muy imponente, muy hermoso, porque juega con la luz, juega con las dimensiones, juega con los ritmos. Él no habla en ningún momento, solo eran, bueno, les voy a compartir pantalla para dejar solo eran sonidos
sonidos incluso orgánicos del actor en escena, del personaje en escena. Bueno, y acá vemos a Robert Wilson, él mismo en escena, tiene esta obra que se llama Crab Last Tape, que es una adaptación de una obra de Samuel Beckett, que está llena de textos, no sé si vieron Samuel Beckett, llena de textos, y él en cambio todo lo representa visualmente. Entonces este personaje está en una biblioteca virtual. ¿Ven este fondo de ahí atrás? Todo el escenario por los lados también tenía esta... Dígame. Dígame. ¿No? Bueno, todo este escenario era como esta especie de biblioteca virtual, y él iba, aquí tenía pueden ver esta especie como de reproductora de sonido, entonces él iba a estas cintas y colocaba un hecho de su vida. Este hombre iba revisando su vida, se dice que también es como un poco al símil de la vida de él, de Robert Wilson, que la representa en este personaje. Ah, ya, sí, Fabián, no hay problema. Es hermosa esta obra. En el comienzo no entendí nada, y ahora como revisando la intención, y sobre todo esto de no buscar respuesta, porque yo decía, ¿qué estoy viendo? Sacaba de uno de estos cajones un plátano, lo pelaba con una precisión, y que eso es otra de sus poéticas. El actor tiene que, si se fijan, el que estaba cantando, eran movimientos precisos. La inclinación, el brazo, lo que cantaba, la presencia, ya es todo parte de su poética, nada es casual en él. Y en esta biblioteca virtual, como les decía, sacaba el plátano, lo pelaba, se lo comía, se daba la vuelta por el escritorio, había un sonido y volvía a hacer lo mismo. Lo hizo como 3 veces. Y yo decía, oh, ya, ¿hasta cuándo? Así como que este caballero me aburre. Pero es lo que decía, no busca dar respuestas, sino que observas. Y esta obra parte con él sentado en el escritorio, que tú no sabes si es un muñeco, y de repente un relámpago de un costado, y se ve la cara así como igual que en los cómics, así como iluminada solo con este relámpago, que está lloviendo afuera, y yo, a pesar que estaba en la galucha viendo la obra, me podía meter en esa lluvia que él estaba viviendo fuera de... Y todo como lo interno, yo trataba de buscar igual interpretación de lo que él pasaba. Les voy a dejar un video de tarea, porque ya tenemos poco tiempo. Es un video de 15 minutos, donde explican como a grandes rasgos su visión, ¿ya? Que también queda de tarea para que lo comentemos la otra semana. Entonces, él dice que al igual que un objeto se convierte en actor, un actor puede convertirse en forma. Juega con el plano central para transformar la figura del intérprete iluminado y obviar el volumen del cuerpo humano. Otras veces, la silueta se convierte en sombra que es actor, intrigante y misterioso, que sigue la acción e interactúa con el resto. Y aquí ya no se prima el director como lo hacía, perdón, no se prima el actor como lo decía Craig, ¿cierto? Ni tampoco como el teatro burgués, que era como el ego del actor, sino que todo trata de tener un equilibrio máximo. Y acá les comparto una frase que van a poder ver en el video igual. No se puede crear nada partiendo de la nada, sino del propio. En la deriva hacia otras dimensiones del ser se revela fundamentalmente que la singularidad del creador es el origen mismo de su creación. ¿Ya? No sé por qué lo puse. Ah, no, sí sé por qué lo puse. Igual, cuando usted decía de que se daba la vuelta y repetía una vez, es como su poética, ¿no? Y también quizás se ve reflejado eso en el lenguaje. Por ejemplo, cuando la niña iba en bicicleta, repetía un diálogo hasta llegar hasta... Sí, Fernando. Les voy a compartir varias obras. Hay unas obras de Shakespeare que incluso maneja él. Y les voy a compartir, para quien le interese, chiquillos, no es necesario que lean todo, pero por ejemplo en imágenes
Es hermoso tenerlo como estímulo, más si van a trabajar en dirección, si están creando, vean, llénense, a lo mejor no les va a gustar, no importa, mejor, porque ya saben que no les gusta o qué no hacer, ¿ya? Eso también es súper importante. Lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, de dónde quiero rescatar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la última frase? Yo la reflexiono y la relaciono un poco con lo que hablábamos de territorialidad. ¿Se acuerdan? Como mi territorio, que es mi cuerpo también, que es mi pensamiento, más allá de mi territorio político-administrativo, ¿cierto? O que estamos acá en una pampa, mi cuerpo también es un territorio que quiere decir algo. Entonces, desde este cuerpo, territorio, por decirlo así, puedo crear. Y lo que voy a crear tiene que estar presente en la escena, como revisaba uno de los autores que veíamos. Bien, chiques, tarea, la super marioneta, para que lo investiguen y lo conversemos la próxima clase. Y tarea, ver el video que les voy a enviar sobre Robert Wilson o Bob Wilson, para que tengan más información y lo amen tanto como yo, no, mentira, para que puedan ver cómo un contemporáneo toma en cierta manera los mismos conceptos que veíamos de 1800, ¿ya? Bien, ahora necesito que me regalen 2 o 3 minutos para comentar acerca de la clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Hay algo que está en duda? Opiniones. Fue muy interesante, o sea, me gustó. Creo que es una bonita clase como para volver a estudiar y a la U después de esta semana de descanso en salud mental. Me gustó mucho lo poco o nada que vi de Wilson y me dan ganas como de ver más y de todo en general, así que muchas gracias por compartir, profesora, su conocimiento y su fanaticada. Y a seguir averiguando, porque igual como usted decía, es bueno de seguir viendo aunque no nos guste o que a veces nos dé como paja de leer o ver, porque así vamos descartando todo de una a que nos quedemos con la duda de haber a lo mejor conocido o haber averiguado. Eso, gracias. Gracias a ti, Nicolás, por apreciar la clase de esa manera. ¿Alguien más? Profe, quería preguntarle 2 cosas. La primera es, ¿cómo se llama Apia? Y la segunda, si existe algún lugar donde podamos ver esa obra del holandés errante. Ya, mira, es Adolf Apia. No sé si lo anoté en la presentación. Espérame, estoy escribiendo la tarea a... Ya, ahí está el nombre. Y el holandés errante, les voy a compartir el video. Lo que no sé es si está con la traducción, pero véanlo. A lo mejor ver un resumen. El holandés errante es como una historia de navegación, de amor, es como una mezcla ahí. Pueden ver a lo mejor, yo lo que hacía cuando no entendía nada, veía como el resumen de la historia y después me ponía a ver la obra y decía, bueno, si llego a coincidir y entender lo que decía el resumen, vamos, pero como más que nada para que pobre mi estudio, pero uno tiene que arreglárselo, ¿cierto? Así que eso, Felipe, les voy a compartir todos los videos que vimos hoy. Les voy a compartir ¿qué se les iba a decir? Una memoria que encontré, pero es de unas chicas que hablan solo de la iluminación. Creo que es de arquitectura. Y hablan de la iluminación y se centran en Bob Wilson. Entonces ahí hay muchas imágenes, hacen un análisis completo. Se los dejo ahí para que lo tengan en su mochila cultural, porque les va a servir sobre todo cuando dirijan. O si ya están dirigiendo, ¿cierto? ¿No? ¿Todavía no? Ah, perfecto. Entonces, estamos bien entonces en poética, porque este va a ser el impulso. Ya, chicos, ¿algún comentario más? ¿Opinión de la clase? ¿Algo que les yo. Ya, dale. Ya, dale. No, dale. Ya, Dale. nada, quería decir que a mí me gusta mucho esto, como el simbolismo y todo eso, y me quedé con ganas de ir más allá con Craig. Craig se dice, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Como de aprender más de él, creo que es como con el que podría identificarse como lo que me gusta ver en escena.
Así que probablemente me ponga ahí a averiguar más sobre este muchacho. Eso. Gracias, Cata. Bueno, lo que yo quería decirle es que tengo información de Cray, por si necesitas, Cata, y de Apia también. Las voy a compartir en el grupo. Muchas gracias, Tomás. Les voy a compartir también un libro que se llama, yo no sé si ya se los compartieron, pero si no, spoiler. Se llama la dirección, es de Ceballos, que se llama Principios de Dirección Escénica. No sé si lo tienen, pero se nombra a todos los directores, está Craig, Apia y muchos más, y van dando como una revisión de sus conceptos desde la mirada del director. Entonces, es harto, son como 300 páginas, pero es como una especie de diccionario, porque tú vas a él y empiezas a pegar una lectura y ya, y ahora quiero ver a otro, qué sé yo, que me basé un poco igual para la clase. Hay más en detalle, chiquillos, en 1 hora y media es imposible poder transmitir todo, pero es bueno tener el material, ¿ya? ¿Algo más? ¿Alguien más? Profe, yo quería compartir igual que el año pasado nosotros en Historia del Teatro hicimos un trabajo sobre las poéticas al final del semestre. Y con respecto a ahora que estábamos viendo esto del simbolismo, con mi grupo, me acuerdo que yo había propuesto un tema que era hablar sobre el simbolismo como una ay, no se me fue la palabra, como que era una poética simple que se volvía compleja y que a través de ella evolucionaba el teatro. Y eso, me gusta mucho el simbolismo a mí igual. Esa poética me vuelve loco. Sí, y se ven las pinturas, bueno, en todo, como estas eras donde arrasaban, ya todos somos simbolistas, todos somos realistas, naturalistas. Es bonito igual, y ahora lo podemos ver en el teatro contemporáneo, como pequeños atisbos, cómo se va desmenuzando o masticando hasta llegar a lo último que vimos, ¿ya? Chiquillos, la próxima clase compartimos unos minutos las tareas, más que nada para dialogar, no como por una nota ni con ese fin, pero me interesa que para cerrar bien lo que hoy día adquirimos, podamos revisar esas tareas, que las hablemos la próxima clase, y la otra clase ya vemos a otro autor. Ya, recuerden lo que les dije al inicio, nos vamos a ir como por un tubo ahora, ya no, y vamos a ir relacionando con los conceptos anteriores que tenemos acá todavía, territorialidad, liminalidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por la clase de hoy, gracias por la atención, por los comentarios, espero que sigamos así, ánimo en esta semana que tienen, que empieza, y eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Buena Gracias a ustedes. clase. Chao a todos. Adiós. Chao.